Bueno, señores, y en este momento nosotros, como siempre, como en cada oportunidad, tenemos siempre aquí en nuestro programa unos temas de formación muy interesantes para que la gente pueda siempre aprender, pueda conocer elementos nuevos de nuestra iglesia, de nuestra fe. Y como en cada oportunidad, pues tenemos siempre a nuestros hermanos. Nuestro hermano Raúl Bemora, que en el día de hoy no está con nosotros por asuntos ajenos a su voluntad, que no lo vamos a tirar para adelante, ¿verdad que sí? Y nuestro hermano Luis Peña, que también está en este momento también con nosotros. Hermano mío, gracias como siempre por estar con nosotros y bienvenido nuevamente. Saludos a toda esa audiencia de Vida FM. Aquí estamos con la presencia de Leonela, como siempre. Excelente, ¿eh? Presente de este lado. Qué bueno. Claro que sí. Aprendiendo de esta gente aquí. Claro. No hace falta Raúl, porque Raúl es que le pone chispa, le pone un poquito de picante. Quizás yo trato de un poquito para ayudarlo, ¿verdad? Sí, para ayudar. Quizás yo trato de hacer el tema como va, ¿te entiendes? Pero Raúl siempre nos saca, nos mueve el piso. Ay, Dios mío. Tú sabes que Raúl es un personaje, pero lo queremos mucho, pero en el día de hoy está cumpliendo asignación especial de su casa. Qué bueno. Hermano, dejamos pendiente en una pasada oportunidad pues el tema del Concilio Vaticano II, todo lo que tiene que ver con este paso tan importante de la iglesia. Y como es un tema tan amplio, se nos quedaron muchas cosas. Sí. Y por eso, pues, vamos a darle de una vez para que podamos concluirlo. Claro que sí. Bueno, en la vez pasada estuvimos hablando sobre el Concilio Vaticano II. Para todo el que no escucha, esta vez nosotros en aquel momento, recuerda, definimos lo que es un concilio, vimos el primer concilio, que fue el concilio de Jerusalén. Analizamos que en toda la historia de la iglesia aproximadamente 21 concilios, sobre todo que eran para definir doctrinas, que no traían doctrina nueva, como algunos dentro de la iglesia siempre tienen ese temor. ¿Y este concilio qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a traer nuevo? Pero en realidad los concilios siempre definen una doctrina cuando hay una situación. También habíamos dicho que el Concilio Vaticano II, según Juan 23, fue una inspiración del Espíritu Santo. O sea, no había un problema per se, no había una herejía en el ambiente ni nada que provocara el concilio. Y también fue muy chocante para muchas personas, porque este Papa, que se supone que va a durar poco tiempo, y así fue por el asunto de su edad, pensaban que era algo de transición. Y este hombre ha destapado esta caja de Pandora con este concilio, donde todos los obispos del mundo viajan al Vaticano, por eso se llama Concilio Vaticano II, y ahí empiezan a reflexionar. Recuerdo que decía que una de las definiciones del Concilio Vaticano II era una relectura del Evangelio en este tiempo contemporáneo. Entonces, como Raúl no vino, yo traje refuerzo, porque ese tema es un poquito profundo, y entonces el tema que vamos a tratar hoy, o que vamos a tratar hoy, es sobre el Sacrosanto Concilio y sobre la liturgia, porque es un tema muy apasionante. Primero, porque es la vida de la iglesia. La misa es la vida de la iglesia. Cuando yo empecé mi camino de fe, yo iba a misa y yo lo veía como un aspecto social, como que vamos allá a juntarnos y escuchamos un poquito la Biblia y ya, o sea, lo veía superficial, obviamente no había profundizado. Cuando yo empecé a profundizar sobre la misa, sobre la Eucaristía, a dar página para que te voy a confesar que yo no leo mucho, no me gusta tanto leer. Lo que más he leído es la Biblia, pero sí vi muchos videos. Muchos videos sobre la misa, y me encontré con testimonios impactantes en YouTube. O sea que si usted que me está escuchando y no es que le encanta la lectura, que no es asiduo a la lectura, tiene los videos ahí en YouTube hay. Claro. Bueno, yo encontré una página. Hay películas que explican la misa, aprobadas por la iglesia. La parte espiritual, el gran milagro. El gran milagro. Es una película animada, no sé si tú la viste. Claro que sí. Exacto. Y cuando yo empecé a ver todo esto, yo dije, wow. Pero entonces algo que me llamó más la atención, cuando empecé a ver la vida de santos,
todos coincidían que la misa era el lugar donde ellos se encontraban verdaderamente con el Señor. Y no, entonces ya después, ahí empezamos a profundizar un poquito ya lo que era el rito, que si el rito de Yom Kippur, que estuvimos analizándolo aquí también, que si la cena de Pascua judía, que influía un poco también en el rito que tenemos actual. Y entonces despertaron muchísimas preguntas, y sobre todo vino este interrogante sobre la misa tridentina, la misa que se realizaba antes del concilio, sí, que ahora ya no se, bueno, que pasó a ser el rito extraordinario, como lo llamó Benedicto XVI. Rito ordinario, la misa del Novus Ordo, la que conocemos ahora, sí, y rito extraordinario, la misa tridentina. Entonces había un poquito de qué sé yo, como de conflictos en cómo se debe celebrar la misa. No sé si nos está escuchando ya nuestro querido padre Jacobo Lama. No sé si tú puedes... Sí, vamos a ver. Padre, ¿nos escucha? Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Le escuchamos, sí, claro y fuerte. Claro que sí. ¿Cómo tú estás, mi querido padre? De verdad. Gracias por la invitación en el día de hoy. Excelente. Pero bien. Decirte que yo participé en la ordenación sacerdotal del padre Jacobo Lama. Wow, qué profunda esa ordenación. Qué bien. Muy bonita. Ya él está de aniversario. ¿Es así, padre? ¿Cuándo? Celebré mi primer aniversario recientemente, el 29 de junio, junto con otros 6 compañeros. Sabes que el 29 de junio es una fecha que a los obispos les gusta mucho ordenar, porque por el sentido que tiene la solemnidad de San Pedro y San Pablo, las columnas de la iglesia, entonces ese día suelen haber muchas ordenaciones en todo el mundo. Pero mira qué bien. La verdad que estuvimos ahí, eso fue un acto verdaderamente bien solemne, muy emotivo. Creo que fueron 7, si no me equivoco. Sí, fuimos 7. 7, sí, de los 7 yo a todito lo vi con lágrimas en los ojos. Seguro. Incluyendo al padre Ya me Jacobo. imagino. Claro que sí. Mira, tú sabes que el padre Jacobo Lama, él no se acuerda de eso porque hace unos añitos, cuando era seminarista en una misión que estuvo en los Alcarrizos, él estuvo varios días y se alojó en mi casa. Ajá. Sí, claro que sí. ¿Se acuerda, Jacobo, de eso? Yo me acuerdo, sí, lo que pasa es que no te estoy viendo la cara. No, por supuesto. Los hombres no tanto. No, seguro no te conoce, porque quizás en ese tiempo tú tenías cabeza. Algunas diferencias, exactamente, muy evidentes. Pero sí, mi mamá siempre lo recuerda con mucho cariño. Y bueno, pues siempre le mantengo actualizado y le digo, mira, el Señor ordenó en estos días y está en tal parroquia y demás. Y pues bien. Siempre se le recuerda con mucho cariño por allá. Excelente. Así es. Padre, mire, en realidad la liturgia tiene una riqueza tan hermosa y tan profunda que a veces no nos detenemos y lo vemos como algo rutinario. Sí. Pero queremos saber, Padre, en relación a lo que es la misa tridentina, que luego el Sacrosanto Concilio hace que se mueva al Novus Ordo, a la misa que nosotros conocemos hoy. ¿Cuál es la diferencia así más palpable que podemos notar de ambos ritos? Y si ambos ritos nos llevan a lo principal. Me gustaría aclarar algunos puntos que creo que son importantes para los que nos escuchan. Lo primero es que, y escuchándolo a ustedes hablar de todo el proceso, claro, la liturgia no es algo que se congela en el tiempo, sino que va con el tiempo justamente, pues, vamos a decir evolucionando, vamos a usar esa palabra, pero por supuesto si nos vamos a lo que es la liturgia en sí, la definición de la palabra, que es la obra del pueblo de Dios, es involucrar el pueblo de Dios en la obra de Dios, se entiende esta evolución. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Santa Misa y lo que viene a hacer Jesús, primero tengo que decir que lo que Jesús hace en la última cena es una novedad. No es algo que él va a tomar necesariamente, aunque los elementos estaban allí de la cena judía, sí, pero lo que Jesús hace es una novedad. No es que tomamos el rito judío y lo adaptamos a nosotros, no. Lo que Jesús hace es algo totalmente nuevo y por eso pide que se hagan esto en memoria mía. Originalmente, pues, la celebración de la misa, ¿cómo ocurría? Pues lo sabemos por los padres de la iglesia. Normalmente la misa se celebraba aún en el pueblo, era el obispo acompañado de sus presbíteros, y eso va pasando con el tiempo
y en lugares diversos aparecen diversas formas o diversos ritos de cómo celebrar la misma tradición, como dirá San Pablo, que él recibió, que en la noche de la última cena Jesús hizo lo que sabemos que hizo. Y entonces tenemos que llegar al Concilio de Trento para entender qué fue lo que pasó. San Pío V, que era el Papa ya finalizando el Concilio de Trento, es quien edita la primera edición del misal romano como tal. A ver, porque hay que entender que en Roma se celebraba la misa de una manera. Luego en cada diócesis, probablemente del mundo conocido, pues se celebraba de otra. Y San Pío V es quien viene a codificar el misal romano, y gracias a los franciscanos es que el misal romano comienza a expandirse por el mundo, porque no en todas las diócesis, como digo, se celebraba el rito del Papa, el rito romano. Por eso se llama romano, porque era el rito de la Iglesia de Roma. Entonces, ese rito romano desde San Pío V, estamos hablando como una respuesta a la Reforma Protestante con el Concilio de Trento. Eso, te iba a interrumpir con eso mismo, que era una respuesta a la Reforma Protestante, sí. Por supuesto. En este momento, a partir de ese momento, entonces este misal codificado se vuelve obligatorio, principalmente en los lugares donde el rito que se utilizaba no tenía más de 200 años, o sea, había que ver qué tan antiguo era. Y muchos ritos desaparecieron, quedándose el rito romano. Estamos hablando en Occidente, porque en Oriente los ritos orientales se mantuvieron prácticamente inalterables. Entonces, este rito de San Pío V, este misal, si bien a lo largo del tiempo ocurren algunas modificaciones ligeras, pero esencialmente no se toca la estructura de la misa, llega hasta el momento en el que ocurre el Concilio Vaticano II, convocado por San Juan XXIII. San Juan XXIII es el último papa que edita la última versión de este misal, que es la edición de 1962. Y con la Constitución Sacrosanctum Concilium, que es la que estamos hablando, los obispos reunidos, que fue la primera que se aprobó, por supuesto, no es que piden inmediatamente un cambio brusco en la estructura de la misa, sino que hay varios puntos, entre los cuales yo puedo mencionar cosas que ustedes conocen. Por ejemplo, que se le diera cabida a las lenguas vernáculas en el rito. Exacto, sí, eso lo vimos aquí. En diversos países. Sí. También, por ejemplo, que haya una mayor participación de los fieles laicos, en el sentido de que, y eso tiene una razón sociológica que no nos vamos a meter ahí ahora, porque la gente dice, no, que antes la gente iba a misa y se la pasaba rezando el rosario y no podía participar así tan activamente. Pero hay que entender que por muchos cientos de años había gente que primero no sabía ni leer ni escribir. Exacto. Y que no entendía mucho. Para seguir la misa había que seguirla en el latín, que era la lengua del pueblo, que después dejó de serla, pero sin embargo eso permitió también que se conservara todo el patrimonio litúrgico de la iglesia, porque era una lengua que no se iba a cambiar, porque ya nadie la hablaba. Sabes que la lengua va evolucionando y el sentido de las palabras puede ir cambiando. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a ese punto. La iglesia, los obispos reunidos en el concilio, piden que se revise el rito de la misa. Entonces, muchas veces nosotros decimos, esta es la misa que se celebró hasta el Vaticano II. No es cierto. O sea, durante el concilio, mientras se celebraba el concilio, esa era la misa que se celebraba. Y se siguió celebrando, porque el misal, primero sale un misal en el 1965, que se conoce como el misal de la misa normativa, que es un misal que lo que hicieron fue tomar la misa que se celebraba, como se celebraba, la misa tridentina, vamos a decir, y ponerla en español, por ejemplo. Entonces se hace este misal. Pero una disculpa, Jacobo, pero en ese misal se incluyen las 3 lecturas que tenemos actualmente. No. Es el mismo misal que teníamos, vamos a decir, durante el concilio, que simplemente lo que hacemos es que lo que se hace es que se traduce en diferentes lenguas. A la lengua nos llega en 1967 y es un proceso, pero ese no es el misal, vamos a decir, oficial, es simplemente un misal de transición. Entonces llega el punto en el que el Papa San Pablo VI crea una comisión que es la que va a ejecutar la reforma litúrgica, y tengo que decir, lamentablemente, que esta comisión no hizo exactamente lo que los padres conciliares querían, en el sentido
de que se dieron muchos abusos, que el mismo Pablo VI tuvo que venir y decir, espérese un momento, vamos a revisar esto. No podemos quitar eso así, vamos a ver, porque lo que querían era, con una idea de querer volver a los orígenes, desarticular todo el rito de la misa, que si bien es cierto, había adquirido una serie de elementos que fueron agregados por el tiempo, que pudieran prescindirse de ellos porque no son tan esenciales. Habían cosas que al traducirlas la gente no la iba a entender porque eran oraciones muy antiguas. No era para uno venir a desbaratarlo todo, y también había un riesgo porque, como ustedes saben, en la misa está contenida toda la teología católica. Entonces, cuando tú vienes y cambias contenido de la teología dentro de la celebración, al final tú a la gente le estás enseñando otra cosa. Otra doctrina. Hay un famoso adagio que dice que la ley de la oración es la ley de la fe. Y a eso hay que agregarle, es la ley de la vida, porque como yo creo, como celebro, es la manifestación de lo que creo. Y así, pues eso va a terminar haciendo que yo viva de esa manera o que no viva así. Si Raúl tuviera aquí, disculpe, padre, dijera que ahí fue que empezó el lío. Cuando hicieron el misal. Tengo que aclarar que Pablo VI pide entonces esto y se hace todo el trabajo, y en 1900... es ya en 1969 que sale la primera edición del misal romano para ser traducido. Sale en latín, por supuesto, que es la lengua oficial en la que salen las ediciones del misal, y luego viene a ser traducido a las diversas lenguas. Ahora, esta primera edición del misal duró poco tiempo, porque ya pasado unos años se va a hacer la segunda edición, que fue la que más tiempo duró, hasta la tercera, editada por Juan Pablo II. Porque este misal que tenemos ahora ha tenido 3 ediciones. Entonces eso es bueno saberlo, pero la primera edición duró poco tiempo, vamos a decirlo así, aunque estructuralmente es la misma misa como la conocemos hoy, la forma ordinaria de la misa. Ahora, tú me preguntabas del tema de la misa tridentina. ¿Qué pasa con la misa tridentina? Bueno, en el momento en que esto ocurre, el Papa Pablo VI publica con una constitución apostólica lo que se conoce como el Novus Ordo Missae, la constitución apostólica Misales Romanum. Eso está en el texto, está dentro del misal que tenemos actualmente al inicio, y eso fue el 3 de abril de 1969. Entonces comienza un grupo de personas que se sentían adheridos a la forma celebrativa anterior. Y lo primero que ocurre es que, por ejemplo, está el famoso indulto inglés de 1971, conocido como el indulto de Agatha Christie, que lo otorgó San Pablo VI a esos grupos que querían continuar celebrando la misa. O sea que desde el principio entonces había una especie de permiso, podríamos decir, para que se continúe la misa. Sí, había un indulto, pero es bueno que nosotros aclaremos, la iglesia no puede de repente decir, mira, esto que estábamos haciendo antes ahora no sirve. Porque exacto, la misa como se celebró hasta, vamos a decir, 1969, que es cuando sale el misal, aunque efectivamente a nosotros nos llegó un poco más tarde, tú me vas a decir a mí ahora que no sirve para nada, porque ahora tenemos esta forma que es mejor, porque es en español, porque es de cara al pueblo. No, o sea, hay que saber entender que esa celebración de esa manera nos dio muchos santos. O sea, a lo largo de la historia hemos tenido una cantidad de santos que vivieron esa misa. Entonces no podemos, o vivieron esa forma celebrativa de la misa, vamos a decirlo así. Entonces no podemos decir lo que antes se hacía está mal, ahora lo que hacemos es lo que está bien. No, lo que antes se hacía está bien, lo que ahora hacemos también está bien. Mira, esa es mi posición. O sea, no podemos descartar. Wow, me gustó esa frase. Es decir, que todavía me identifico con Jacobo en esa todavía parte. Excelente. O sea, no hay ningún problema en que se celebre la misa tridentina o... No, entonces te explico qué pasa. Ahí hay un tema entonces que tiene ya que ver con mentalidades, incomprensiones de mucha gente, entre ellos muchos, lamentablemente, muchos sacerdotes, muchos obispos, más que los laicos, porque los laicos se ha visto en toda esta historia que no han causado problemas. La gente piensa que son los laicos, no son los laicos. Acogen padre, cuando Lefebvre decide esa radicalidad, ¿usted no cree que ahí hubo como un punto de inflexión? Sí, lo que pasa con Lefebvre es que el cisma de Lefebvre, no, lo más importante no era el rito, porque hay gente que piensa que era por la forma celebrativa. Lefebvre tenía sus objeciones que podían ser salvadas, porque hoy tenemos muchos grupos
dentro de la iglesia que celebran única y exclusivamente con esa forma celebrativa. Sí, la fraternidad sacerdotal San Pedro, ¿verdad? Sí, hay el Instituto Cristo Rey, el Instituto Buen Pastor, hay varios. El asunto aquí no era tanto la forma celebrativa. El Lefebvre lo que más le costaba aceptar del concilio era un tema teológico que tiene que ver principalmente con el diálogo ecuménico. Ok. Y tiene mucho que ver con la aceptar o no aceptar, por ejemplo, que la acepción de que fuera de la iglesia no hay salvación, que es algo que siempre se ha dicho y que no pierde su validez. También es válido para decir que muchos o todos los que fuera de la iglesia católica, en el sentido de que no están en plena comunión con ella, se salvan, es por la iglesia, porque la iglesia es sacramento de salvación. Entonces hay todo un tema que es un poco profundo, no me quiero meter ahí, pero Lefebvre a eso le costaba y él decía que la iglesia lo que estaba era cambiando su doctrina y por eso no lo acepta. Y padre, déjeme decirle algo, padre. Creando esa parte del ecumenismo, cuando yo escuché, porque yo también escuché esa parte que usted acaba de explicar ahora, de que hubo como un problema ahí en esa parte. Cuando veo luego a Juan Pablo II, que fue el que más promovió, no sé si me equivoco, pero fue uno de los papas que más promovió el ecumenismo, también noté que había lugares donde había una persecución cristiana terrible, como todavía se sigue en Medio Oriente, y uno de los propósitos del ecumenismo era socializar con esas religiones que eran mayoritarias en esos lugares, dialogar, para que hubiera lo que se llama la libertad religiosa, no por ellos, sino por nosotros, que tuviéramos la libertad de ir a una misa y adorar al Señor. No sé si me equivoco. Ahí sí, pero ahí hay que aclarar también que una cosa es ecumenismo y otra cosa es diálogo interreligioso, porque el ecumenismo solo es con las religiones cristianas. En cambio, el diálogo interreligioso con las demás religiones que no creen en Cristo. Ok. Porque no es lo mismo. Hay gente que piensa que el ecumenismo es todo. El diálogo con todas las religiones no es el diálogo con todas las religiones, es con las religiones cristianas. Bien, que tienen la semilla cristiana. Ok. Buen dato. O sea, que los que creen en Cristo. Vamos sí. Claro. Entonces, volviendo al tema de la liturgia, actualmente, ¿qué puede impedir de que se te conecto la idea porque estaba explicando este tema. Entonces, San Pablo VI da este indulto. En primer lugar, como te decía, la misa en sí no es que se abroga, no es que se dice, ok, esto ya no se puede usar. En ningún momento se ha hecho esto. No ha habido un decreto que ningún papa diga, este misal ya no se puede usar. Al contrario, lo que se ha dicho es, a partir de ahora vamos a usar este. Pero decir, a partir de ahora vamos a usar este, no es decir, aquel no se usa ya. O sea, no sé si me entiendo, porque la ley es positiva, el derecho canónico no es negativa para prohibir. En el caso... Y eso es lo que viene a aclarar Benedicto XVI. En este caso se da un indulto para estos grupos en 1971. Luego, San Juan Pablo II en 1984, con una carta apostólica, Quator Abnic Anno se llama, concede a todos los obispos del mundo la facultad de permitir la celebración de la misa tridentina a aquellos grupos que lo soliciten, cumpliendo una serie de requisitos. Eso es en el 1984. Y luego, a raíz de las consagraciones de Lefebvre en 1988, de los obispos que tú sabes que entraron en excomunión y todo eso, entonces Juan Pablo II viene y promulga otro motu propio llamado Ecclesia Dei, donde entonces abre un poco más la posibilidad para todos aquellos que se sienten adheridos a esa forma. Y se queda así por mucho tiempo, estamos hablando de 1988, hasta el año 2007, que es que Benedicto XVI promulga su Morum Pontificum, dando apertura a que la misa tridentina la celebra el sacerdote que quiera, incluso de manera, vamos a decir, sin pueblo, pero también pueda celebrar con los fieles que la pidan, en los lugares donde se pueda celebrar, normalmente en las parroquias, con permiso del párroco, pero sin necesidad de acudir al obispo, que era lo que había antes con Juan Pablo II. ¿Y qué pasó? Ha pasado lo siguiente, que desde el 2007 esta forma celebrativa ha hecho no solo que los que querían, que conocían, que estaban adheridos, siguieran celebrando así, sino que ha sido descubierta por muchos jóvenes. Sí, eso ha pasado. Han descubierto, y con el internet, las redes sociales y viendo todo esto,
pues han descubierto y han querido adherirse a esta forma celebrativa y han crecido los grupos de jóvenes. Esto se ha visto más en Francia, en Estados Unidos, en países donde ha crecido incesantemente el número y las vocaciones también. Tenemos muchos institutos religiosos que son de este carácter, de esta forma, que también han tenido un número de vocaciones amplio. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado recientemente, estamos hablando del 2007, entonces Benedicto había establecido que después de un tiempo se hiciera una consulta a los obispos de cómo iba el asunto. La consulta duró varios años para hacerse y llega el Papa Francisco, y el Papa Francisco en el año 2020, me parece, hace la consulta. Y en el 2021 publica un motu propio, Tradiciones Custodes, donde devuelve a los obispos la facultad de que sean ellos los que aprueben las celebraciones, que ya no sea libremente como Benedicto había hecho, y hace una serie de restricciones. Y él dice que las razones son que lo que se había visto en el informe era que había mucho descontrol en algunos lugares, que habían ciertas cosas que había que ponerle orden. Ahora bien, recientemente en estos días han salido una noticia fuerte salió y de artículos que han demostrado, al parecer han filtrado estos informes, y en los informes se ve que la respuesta del Episcopado Mundial no es exactamente lo que se dijo ahí. Y esta es la controversia que tiene ahora el Papa León en sus manos. Ese era papa caliente que tiene ahora. Exactamente, porque ¿qué pasa? Que no se sabe si fue que al Papa Francisco le ocultaron la información o si fue que el Papa Francisco igualmente decidió hacerlo así. O sea, no sabemos hasta ahora qué va a pasar. Pero está muy fuerte el asunto porque es que el motu propio del Papa Francisco ha desatado una persecución. Ahora, una pregunta. Tú, Benedicto había dado carta abierta, había dicho, hagan, celebren, no hay problema. Y de repente que venga otro y diga, no, un momento, y recoja. Entonces, ahora, esta es la situación que están viviendo principalmente con dolor aquellos fieles laicos que se sienten adheridos a esta forma celebrativa y que se ven impedidos porque hay obispos que sí conceden los permisos, pero hay obispos que no. Y entonces ahí está toda la disyuntiva que tenemos actualmente. Eso es lo que está pasando ahora mismo con la misa tridentina. Entonces, una pregunta. Actualmente, ya vimos que tiene las limitaciones, pero resulta que salió una noticia que yo creo que no sé si te lo comenté, de que el Papa León XIV celebró una misa ad oriente, que es parecida en el sentido de que el sacerdote está de frente al Santísimo junto con el pueblo, o sea, de espalda al pueblo, pero con el rito que tenemos actual. O sea, con lengua vernácula. Con la lengua vernácula. ¿Cuál es la estructura de esta misa ad oriente? Bueno, eso tiene otra respuesta. Te explico. La misa, vamos a partir de Sacrosanctum Concilium, el Concilio Vaticano II. Los obispos, los padres conciliares, en ningún momento solicitaron que la misa fuera celebrada de cara al pueblo. Sí, en la lengua del pueblo, pero no de cara al pueblo. ¿Por qué? Porque la misa celebrada ad orientem, hacia el este, que es lo que significa, o hacia Dios, o de forma orientada, tiene un sentido de tradición de la oración. Y eso no es solo de nosotros los católicos occidentales, sino que si tú te vas a los ritos orientales de la Iglesia Católica, te vas a encontrar que prácticamente todos se celebran hacia Oriente. ¿Por qué? Porque la oración desde los primeros cristianos siempre ha sido orientada, todos en la misma dirección, sacerdote y pueblo, de fieles laicos. O sea, no estamos hablando de que el sacerdote le está dando la espalda. Lo que pasa sino es que está de frente al misterio, claro. Pero es que todos estamos en la misma dirección, orando en la misma dirección hacia Jesucristo, el sol que nace de lo alto y el sol nace por el este. De ahí viene el sentido de la oración orientada hacia el este, o hacia el este litúrgico, en los lugares donde no se puede tener la iglesia. Porque si tú ves la Catedral Primada de América, está construida hacia el este. Eso le iba a preguntar, porque las iglesias coloniales todas van como hacia el mismo lado. Sí, exactamente. No importa la ubicación que tengan, como que tratan de que el altar quede hacia ese lugar. Sí, hacia el este. Exactamente. Entonces, el misal que nosotros tenemos hoy de San Pablo VI, que fue el editado en 1969, si tú te fijas en las rúbricas, le indica al sacerdote cuándo debe voltearse hacia los fieles.
¿Qué sentido tendría que el misal dijera, por ejemplo, el sacerdote vuelto hacia los fieles dice, si está siempre mirando a los fieles? ¿Por qué? Porque el misal, desde que se hizo, el que tenemos ahora, está pensado para que la misa se celebre así. Ahora bien, cuando se editó el misal, en la instrucción se dijo que en las iglesias parroquiales y en las catedrales se separe el altar de la pared para que pueda ser rodeado cuando el sacerdote inciensa y pueda también celebrarse de cara a los fieles. Pero la normativa lo que pidió en el momento era que en las iglesias parroquiales, en las catedrales, se hiciera eso. No así en las capillas, en las iglesias pequeñas, que por tema de espacio tal vez no pueden. Entonces mucha gente piensa que la misa hoy solamente se puede celebrar de cara a los fieles, pero eso es absurdo. O sea, el misal está previsto para que se celebre de cara a Dios. Ahora, de que celebremos de cara a los fieles es una opción que se dio, pero se pidió. Esa es la liturgia eucarística, ¿verdad? Celebraciones. Esa es la parte de la liturgia eucarística. Sí, y la parte de la liturgia eucarística, no la liturgia de la palabra que se hace, como sabemos, en el pon. Se hace de frente. Tiene mucho que ver también, porque en las iglesias romanas, en las basílicas romanas, la sede estaba atrás, desde siempre. Y la gente piensa que esto es una cosa nueva, pero por ejemplo en la Basílica de San Pedro, el altar mayor que tiene el baldaquino de Bernini, el Papa siempre ha celebrado en la posición que celebra hoy. Lo que pasa es que se celebraba de cara a los fieles porque el este estaba hacia los fieles, estaba al revés. La Basílica de San Pedro no está orientada hacia el este, sino hacia el oeste. Entonces, para celebrar hacia el este hay que mirar a los fieles. Bien. Y eso pasaba en muchas basílicas romanas. Entonces, se dio la apertura de que se hiciera así. Ahora, todo el mundo ha entendido que la otra forma ya no se puede, pero claro que sí que se puede. O sea, una no descarta la otra. Exactamente. En esas iglesias pequeñas que tienen el altar original pegado a la pared, no lo vamos a destruir, como lamentablemente aquí pasó en muchas iglesias que se destruyeron los altares. Aquí en otras partes del mundo durante la reforma litúrgica, porque no se comprendió esto. O sea, espérense un momento, no es que vamos a destruir ahora esto porque ya no tiene sentido, ya no vale. No, sí vale. Entonces el Papa León XIV estuvo celebrando con los carabinieri, con los policías. Y allí en la capilla que ellos tienen en el cuartel, que es una capilla antigua, el altar está pegado a la pared porque es una capillita. Entonces tampoco cabe en el espacio no cabe poner un altar delante, porque si tú me dijeras, vamos a poner otro altar delante, pero es que no hay espacio para poner un altar. Entonces el Papa celebró, pero que esto no es novedad, porque el Papa Francisco también celebró ad Oriente muchas veces. Lo hizo en la Capilla Sistina, lo hizo en la tumba de Juan Pablo II, porque el altar de la tumba de Juan Pablo II está orientado y tuvo que celebrar así. Y claro, Benedicto XVI también lo hizo. Es más, hasta nuestro arzobispo Francisco Soria ha celebrado ad Oriente. Yo tengo fotos. Eso es una cosa. Claro, yo estuve con Monseñor Osorio y Monseñor Benito Ángeles y el padre José Israel cuando estaba en Roma estudiando. Nos fuimos a un santuario de Schoenstatt un fin de semana, y ahí justamente el altar, ese altar no se podía despegar porque no es como el de aquí que se despega, y celebramos la misa de Oriente, no pasó nada, celebramos en español incluso, porque es que eso no está mal, o sea, está bien, se puede hacer en las capillas pequeñas donde no hay mucho espacio. El altar puede estar pegado a la pared y no pasa nada, y el sacerdote en momentos específicos se va a voltear. Por ejemplo, ¿en qué momento se voltea el sacerdote en la misa cuando celebra ad Orientem? Cuando dice, oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes, se tiene que voltear. Y luego cuando dice, la paz del Señor esté siempre con ustedes, se voltea también. Y al final cuando va a decir, este es el Cordero de Dios, también se voltea. Porque hay momentos en los que le habla al pueblo y entonces ahí sí lo tiene que hacer, y está indicado en el misal. Eso es lo interesante. Lo que pasa es que hoy muchos sacerdotes lamentablemente no saben también celebrar así, porque esto no siempre se enseña, porque se asume que la misa siempre se va a celebrar de cara al pueblo, pero cuando tú vas a una peregrinación, Luis, que te toca celebrar en cualquier iglesia de estas, en Roma o en España, en Estados Unidos hay, vaya a la capilla tal, hay que resolver con lo que haya ahí. Está pegado a la pared. Claro. Wow. No, pero eso es bien interesante. Yo comentaba al principio del programa que mi experiencia con la misa fue muy distinta cuando yo empecé a vivir la Eucaristía. Y
Y entonces para mí fue un poquito chocante el hecho de que algunas personas que solamente les gusta la misa tridentina me decían que no se vive igual. Y yo le decía, bueno, pero es que, y yo he participado en varias misas tridentinas, pero es que yo siento lo mismo. O sea, lo importante es concentrarse en lo que, en el misterio, en lo que se está celebrando. No sé qué tú opinas en ese sentido. Claro. Sí, vamos a ver, no es que no se vive igual. Lo que pasa es que lamentablemente en nuestros tiempos la cantidad de abusos que se cometen en la celebración de la misa, eso estuvimos hablando. Es impresionante. Porque lo primero es que en la misa tridentina no hay lugar, por ejemplo, para que el cura haga lo que le da la gana, diga lo que quiera. Todo está normado, todo está mandado. La suerte que un cura que está diciéndolo. Yo me alegro tanto de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que no es tan sencillo. Ahora bien, el sacerdote, desde el punto de vista del sacerdote que celebra la misa tridentina, lo que dice es que es más aprovechada por el sacerdote. Por supuesto, el sacerdote que celebra misa tridentina tiene que conocer el latín, porque las oraciones están en latín. Sí, sí. Pero es más aprovechada desde el punto de vista espiritual del sacerdote, porque él es que lo vive. Los laicos que están presentes, los fieles laicos, lo que ven o están durante mucho tiempo es en silencio. Entonces, ese silencio hoy para muchos es abrumador, porque no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a estar en silencio, es difícil. Silencio. O sea, si ustedes se fijan en la misa, y Luis, tú sabes de esto, porque tú vives con el tema de las transmisiones. Tú sabes que ahora mismo estamos, que si hay un silencio en el medio de la misa, es un problema. Y hay que poner a alguien que toque un piano. Sí, tócate un piano, oye. O que agarre un micrófono y comience a narrar. En este momento están pasando por el pasillo. Exactamente. Entonces, en la misa tridentina tú te vas a encontrar momentos que hay canto, momentos que hay oración, pero momentos que hay silencio, que el sacerdote está orando y tú no lo oyes. Entonces tú estás también orando. Pero el que no sabe estar en silencio, eso le choca, le molesta, es fuerte. Hasta una desesperación. Lo que pasa es que el silencio no se interpela, porque entonces tú mirar hacia adentro. Sí. Y entonces te obliga. Pero entonces el ruido de la mente, entonces hay una batalla entre tú concentrarte y todas las cosas que te llegan a la mente. Eso es terrible, hermano. Y déjame decirte algo. Por ejemplo, yo trato cuando celebro de observar los momentos de silencio, porque en la misa actual que celebramos habitualmente tiene momentos de silencio. Hay momentos de silencio que están marcados. ¿Tú me podrías la mayoría los obviamos. ¿Tú me podrías describir cuáles son esos momentos de silencio? Porque eso es importantísimo. Por ejemplo, el primer momento de silencio es en el acto penitencial. Exacto, para tú identificar tus pecados. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Ahí debe haber un silencio. Y casi siempre lo que hacemos son 2 segundos de silencio, porque queremos dar rápido. Y se desespera la gente si tú duras más de 2. Luego, por ejemplo, se recomienda que entre la lectura y el salmo, antes de pasar a la segunda lectura, haya un breve momento de silencio para responder un poco. Eso tampoco se hace, porque la munición de una vez entra, vamos arriba. Luego de la homilía, el sacerdote pronuncia, también hay un momento de silencio. Y tampoco se hace. No, bueno, déjame decirte algo, Jacobo. Yo lo he visto mucho. Inclusive lo hacen, pero la mayoría no lo hace. Y lo he visto en misa transmitida, que es desesperante, porque tú dices, mira, se quedó sentado el sacerdote. Ese vacío ahí. Pero ese silencio es importante. Y luego, después de la comunión, también. antes de la oración, poscomunión, hay un silencio. Sí. Pero entonces el coro no deja. Sin quitar los momentos de silencio durante la consagración, que la gente ahora lo que está es, Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Te estás metiendo para los hondos, Jacob. Porque esta oración que mucha gente dice, Señor mío y Dios mío, incluso tiene indulgencia parcial, pero no está pensada para que se diga en voz alta, está pensada para que la persona contemplando a Cristo la diga internamente. Siempre yo he enseñado eso, pero es difícil. Quitamos el silencio. Y ese momento, ese momento, padre, que usted dice después de la comunión, es un momento de silencio, no es que agarre uno el micrófono y comience a darle gracias a Dios. No, o sea, mira, está permitido hacer un canto según las rúbricas de acción de gracias. Se pudiera hacer una acción de gracias, pero es que lo ideal es que eso no se haga siempre, sino que uno tenga el momento de interiorizar.
Yo veo, por ejemplo, en algunos países que transmiten la misa, que lo que se hace para las personas que están escuchando, que están viendo la misa, se pone una persona que vaya hablando, pero que eso que la persona habla no se escuche en el aula litúrgica, sino que se oiga solamente para los que están viendo o escuchando. Exacto. O se pone una música, pero para ellos. Porque yo entiendo que en radio, que el que no está ahí, claro, el silencio es un problema. Pero el problema lo hemos venido a solucionar nosotros aquí, poniendo a la gente a no tener el silencio en la celebración. A los que están ahí en el aula litúrgica no tienen silencio en la celebración. Sin embargo, deberían poder tenerlo. Lo ideal sería que buscáramos la vuelta de que no afectáramos el silencio durante la celebración y que luego, pues, a los que escuchan la transmisión, pues sí, ahí se pudiera poner algo que solo lo escuchen ellos. Yo tenía una discusión con Raúl. Y le decía que ha cambiado bastante el hecho de cómo se celebra actualmente. O sea, ha mejorado bastante la celebración. Esa es mi percepción. ¿Qué tú opinas sobre eso? Creo lo mismo, es cierto eso. Yo pienso que a pesar de algunos que otros lugares y la lucha que muchos sacerdotes estamos teniendo también, porque no es solo un tema del sacerdote mismo, sino del pueblo también, para la misa, de la actitud del sacerdote, de saber que lo que está haciendo no es cualquier cosa, no es rutinaria. A mí, gracias a Dios, hasta el día de hoy, lo que tengo apenas es un año de ordenado, te digo que ninguna misa es igual a otra. Y yo siento que cada vez que celebro la misa es como una cosa, una novedad, es como entrar en contacto de nuevo con el Señor como el primer día. Tú tenés la luna de miel, aclarando. Sí, pero eso no me desanime. No, pero lo que empieza bien, sigue bien, Luis. Siente la fatiga. Hay veces que yo, por ejemplo, cuando tengo que celebrar a tal hora, me digo, ay, pero ¿por qué tengo que ir para allá? Pero sin embargo, lo que te digo es que ya, cuando uno vence todo eso, todo ese cansancio y todas esas ideas, ya que uno está en el lugar, en el momento, la cosa cambia. Porque uno adquiere esa conciencia de lo que uno está haciendo. Eso en primer lugar. Pero, por ejemplo, una de las dificultades que yo creo que más encontramos es que nosotros, a lo largo del tiempo, nos hemos descuidado en la formación litúrgica, tanto de la asamblea, de los fieles laicos, y especialmente de los coros. Porque tenemos mucha gente que, con el mejor deseo del mundo, quiere servir a Dios. Necesita formación. Cantando la misa. Sí. Y no saben muchas cosas y cometen muchísimos abusos por desconocimiento. Y comienzan a ser creativos. Por ejemplo, eso de cantar, eso de cantar durante la consagración. Es una cosa terrible. ¿Qué tú opinas, Jacobo? No, es que una cantidad de cosas que se han metido en los últimos años, te digo, que yo no sé, de verdad, porque también la creatividad, esa creatividad no es sana. O sea, hay creatividad sana y creatividad tiene su límite, ¿verdad? Y esa definitivamente no lo es. No, mira, y entonces, porque la misa no es nuestra. Exacto. Entonces los sacerdotes tienen una lucha. Coro, ni es de nadie más. Porque llegó un sacerdote a San Antonio de Padua con mucha formación y todo muy bien. Entonces había un momento en la misa que el sacerdote dice: aclamemos el misterio de nuestra fe. Entonces la fórmula que normalmente nosotros usamos es: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Pero cuando hay que utilizar la otra fórmula, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. Nadie quería usar esa forma, nadie. Y el sacerdote tuvo que volver para atrás. No, es que hay que hacer un esfuerzo extra. Sí, porque es que si usas la el cerebro va solo con la otra. Que las conoce más la gente. La tercera es: Señor. Si usas la tercera es peor, porque esa sí no se la sabe nadie. Señor, silencio total. ¿Cuál es esa, padre? La tengo aquí para leerla, pero dígalo usted, padre. Proclamemos el misterio de la fe. Salvador del mundo, sálvanos. Una cosa así. Mira, aquí yo la tengo escrita. Dice: Señor, tú nos has redimido con tu cruz y resurrección. Sálvanos, Salvador del mundo. Pero eso, así, eso es lo que tiene ese símbolo, es lo que tiene a veces lo que se utiliza en el altar. Jesucristo, Salvador del mundo. Jesús, Salvador del mundo. Sí, sálvanos, Salvador del mundo. Exacto. Es la fórmula, la respuesta. Pero entonces sálvanos, Salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Exacto. Entonces lo que pasa es que, mira, y ese sacerdote se esforzó,
para que el pueblo aprendiera. Por lo menos la Fórmula 2, cada vez que comemos de este pan y bebemos este cáliz. Y lo hacía, y vamos, y le decía, y lo repetía, y llegó un punto que se cansó, dijo, ya, no, está bien, seguimos como ustedes lo saben hacer, ya, ¿qué vamos a hacer? Me rindo. Me rindo. Bueno, yo he aprendido que a la gente, cuando hay que enseñarle, simplemente uno les repite las cosas y poco a poco se lo va aprendiendo. Exacto. Porque si tú te quedas en eso, que no se lo sabe, pues entonces nunca le vas a enseñar nada nuevo. Se supone que eso está ahí para que la gente se lo aprenda. Padre, pero y entonces la fórmula cantada, la que dice proclamamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. Sí. Bueno, sí, yo entiendo que si contiene la hora. Eso tiene muchas formas de cantarse. Está la oficial que está en el misal, pero también hay otras composiciones que se han aceptado, que son músicas diversas, pero que la letra es la misma. O sea, eso depende del lugar donde lo estés haciendo. Exacto. Y si se lo sabe o no. Generalmente el tono que usa el sacerdote en una parroquia es el ritmo de esa forma cantada. Se lo saben los fieles de ese lugar. Cuando tú llegas y no estás acostumbrado, fácilmente tú desafinas. De que los fieles se aprendan lo que está en el misal. Sí, pero eso por lo menos debería ser el interés. Ya después de ahí, algo extra pues pudiera ser, pero lo que está en el misal, la forma en que se canta como viene en el misal. Ahora, hay una dificultad también. Es que la gente, la mayoría, no leen música, no leen partitura, y el sacerdote tampoco. Yo soy músico y no tengo ese problema, pero hay sacerdotes que no leen música y entonces hay cosas que simplemente pueden entender una blanca por una negra. Hay incluso hasta músicos que no leen música porque tocan de oído. Sí, es verdad, pero eso no son músicos completos. A mí, una de las cosas que me sorprendió fue la variedad de prefacios. Hay un prefacio, no sé si usted lo usa, que es el prefacio de los niños, se llama así, el prefacio de los niños, que es hermosísimo. Para la misa con los niños, son 3 plegarias. Pero ese es hermosísimo. Son 3 versiones. ¿Eso usted lo ha utilizado en misa? Una de las versiones. Yo no me he escuchado una. Pero están en el misal. Sí, son 3 versiones, son plegaria eucarística para la misa con los niños, 1, 2 y 3. Pero ese es hermosísimo, porque el sacerdote va diciendo, tú nos amas tanto, que va haciendo como una poesía, tú nos amas tanto, Señor. Eucarística número 2 de la misa con los niños, la que se ha escuchado. Pero esas plegarias no están pensadas para hacerse en cualquier celebración, sino para hacerse en celebraciones con niños, cuando los niños son mayoría. Y entonces, pero entonces sí a mí me gusta, entonces porque a mí me gusta y yo no soy niño. Lo usan cuando quieren. A Luis lo vamos a mandar a la misa de los niños para que. No, porque es hermoso. La misa del catecismo. Sí. No, lo que pasa, Jorge, que cuando el sacerdote empieza, es muy poético lo que va diciendo de la creación. Tú nos amas tanto, que nos ha creado esta tierra hermosa, una cosa chulísima. Y también es simple para que los niños lo puedan entender. Yo, por ejemplo, las utilizo cuando celebro misa para las escuelas allá que nosotros tenemos en la parroquia. Utilizo, cuando me toca celebrarle a los niños de las escuelas, utilizo las plegarias de misa con los niños, solamente con ellos. Entonces, en ese caso, por supuesto, la mayoría son niños. Exacto, el pueblo responde, Señor Jesús, tú te entregaste por nosotros. Pero una cosa chulísima. Todas esas aclamaciones. Porque no creas tú que todo el mundo se sabe eso. No. Sí. No, la verdad que tenemos una riqueza maravillosa en la liturgia. Totalmente. Y ojalá que todo el que nos esté escuchando, porque hemos hablado de temas un poquito complejos con eso de la misa tradicional, que no sé si le voy a tirar una pregunta, Bucapia, al padre. Con esa nos vamos. Exacto. En las congregaciones generales del cónclave pasado, hablaban un poco de que había que fomentar la unidad. ¿Esa unidad, padre, se estaba refiriendo a esa parte de la liturgia o hay otro tipo de unidad? Yo entiendo que esa era una de las partes. Esa es una de las claro, partes. La unidad visible que se quiere lograr, hay varios ingredientes que hay que pensar, no solamente ese, pero ese específicamente, el tema de la misa tridentina, es uno de los temas que más ha afectado a la unidad, porque si bien es cierto que el Papa Francisco en su motu propio, Traditionis Custodes, manifestaba que lo que estaba haciendo era por la unidad de la Iglesia,
Lo que hemos visto, lamentablemente, el resultado fue otro. Que el resultado ha sido todo lo contrario. Ha abierto heridas que pensábamos incluso que ya estaban cerradas, que Benedicto había logrado cerrar en parte con Summorum Pontificum. Entonces, ahora, con todo esto que ha salido, estamos viendo a ver qué va a hacer el Papa León XIV. No sabemos cuál va a ser la medida a tomar, pero entendemos que sí, que el Papa tendrá que hacer algo para lograr esa unidad que tanto él también está hablando, porque desde que llegó, desde que comenzó como Papa, pues en todo el tiempo habla de la unidad. No sé si se han fijado en eso. Sí, sí. Y Raúl dice... Pero no es el único, hay varios. Raúl dice, ya con esta sí nos vamos, Jorge. Raúl dice que los que le gusta la misa tridentina están pasando un proceso de purificación. Y ahora cuando se la abran, entonces la van a disfrutar mucho más. ¿Cuándo se la qué? Cuando den los permisos. Okay. Para celebrarla. Yo no te sabría decir, porque lamentablemente en la iglesia hemos tenido a lo largo de la historia muchas situaciones en las que se prohíbe una cosa, luego se permite, se dice que una cosa no está bien, luego se dice, pero no en cuanto a doctrina. Para exacto, que no aclare, padre. Más que todo. Entonces responden a realidades del tiempo, del momento, de situaciones que se van dando. Exacto. Al final, pues yo pienso que sí, que de alguna manera esto cambiará este panorama, pero también podrán venir otras situaciones que se den con otros grupos. Con otras realidades dentro de la iglesia. Con otros carismas. Hay algo, y con eso termino, mira, hay algo que mucha gente no entiende. La gente piensa que hablar de unidad es hablar de uniformidad. Y hablar de unidad no es hablar de uniformidad, porque uniformidad es que todos hagamos la cosa de la misma forma. Como una masa. Exacto. Unidad es diversidad, porque es el Espíritu Santo, eso es lo que hace con la iglesia, que une la iglesia. En medio de todas estas cosas que a nosotros nos dividen, que nos hace diferentes en teoría, pues el Espíritu Santo nos une. Si nosotros queremos hablar de unidad, tenemos que pensar en respetar también que el otro no necesariamente tiene la misma forma de hablar con Dios que yo tengo, porque no tiene que tenerla necesariamente. Exacto. Entonces eso, si yo comienzo a aceptar esa diversidad, créeme que la cosa comienza a cambiar. Pero cuando pretendemos que todo el mundo haga lo mismo y todo el mundo sea igual, ahí es que fallamos. Sí, porque que al final de cuentas, a todos nuestros compañeros en cabina, el padre y también nuestros oyentes, señores, no obligados a ser igual. Sí, lo importante, no tenemos que estar de acuerdo necesariamente en todo, y no hay ningún problema con eso. Gracias de verdad, padre Jacobo Lama, por estar con nosotros. Yo no me acostumbro todavía a la idea de que una persona le diga tú, que le diga tú a un padre. No, yo tampoco me acostumbro. Ya para mí el padre Jacobo. Yo no tengo problema con el tú. Lo que le digo a la gente es que si tú me conociste antes de ser sacerdote, pues no hay problema, llámame como tú quieras. Pues si me conociste después. Es usted que va. Yo le conocí, padre, a usted que siendo seminarista, padre. Ay, mi madre, gracias, padre. Mire, saludos por aquí, le mandamos saludos a nuestra querida hermana Rosángela Torres, que reporta sintonía. Ay, caramba, Rosángela. Sí, hermano, muchísimas gracias, y nos veremos en una próxima oportunidad para seguir trayéndole luz a nuestros hermanos con estos temas. Gracias por estar con nosotros a todos ustedes. Mañana, si Dios lo permite, a las 5 de la tarde nos reencontramos en Ruta.